Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes en noche de viernes en Bogotá, con frío, con muchos sonidos de calle. Pero aquí estamos. ¿Cómo están? Mientras la gente se va conectando, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema súper bonito, pero a la vez es súper triste. Y es el ser hijo de una madre narcisista y cómo repercute eso en nosotros. Pocas veces podemos percibir que nuestros padres son narcisistas, sobre todo en el caso de la mamá que tiene tanta influencia en la vida de sus hijos. Entonces esperemos un poquito más que se conecten. Gracias porque estamos creciendo esta comunidad cada día. Gracias porque mis contenidos los están viendo, y lo importante es que ustedes se puedan sentir edificados, no identificados, sino edificados a través de estos contenidos para que podamos conversar más y saber más del tema y conocer. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, somos libres. ¿Qué significa eso? Ya sabemos qué tipo de arenas nos estamos moviendo. Entonces, cuando tú ya tienes herramientas y elementos que te dan a entender que tú no eres el que está loco, o que tú eres el que está en una situación que es crítica y que tienes que trabajarlo, normalmente lo que recibimos con estas herramientas es la responsabilidad y hasta dónde llega mi responsabilidad frente a estos asuntos. ¿Listo? Entonces, ya habíamos hablado estos días sobre el narcisismo, ya habíamos hablado de qué se trata esta cuestión, que es un trastorno se llama trastorno narcisista de la personalidad, que tiene unas características que son experiencias evolutivas que tienen mucho tema para el desarrollo psicológico y que afectan a la sociedad al 100%, no solamente el daño que se hacen a sí mismos estos narcisistas, sino el daño que le dan a la gente que los rodea y cómo acaban con su ser. Víctimas de narcisismo sí se encuentra en muchísimos aspectos, y sobre todo porque, sobre todo en la época de antes, o sea, muchos de la gente de mi generación, que es la generación Z, Y, ha venido con esto porque antes nosotros no podíamos ni siquiera cuestionarnos que nuestros padres estaban bien o mal. No podríamos ni siquiera pensar de que mi papá estaba equivocado o mi mamá, pero aún así nuestro ser, nuestro corazón nos dice, aquí no funciona algo, ¿ok? Entonces, todo se mantenía en silencio, todo se tenía que callar, no se podía hablar porque era vergonzoso, era condicionante para la sociedad, estaba mal visto que nosotros cuestionáramos o criticáramos a nuestros padres, pero nos marcaban la psiquis al 100, o sea, estaban destruyendo todo porque ese mismo silencio y esa parte de mantenerse inmutables frente a esas injusticias que se vivían con nosotros o con nuestros hermanos, se dejaban pasar, y esto causaba muchísimos problemas de conducta en nosotros, dolor, una cantidad de cosas muy fuertes. Entonces, ¿qué pasaba? Que los ambientes donde se influía todo esto afectaba mucho ese desarrollo de la problemática, es decir, hacía que permanecieran las circunstancias con el tiempo y nosotros normalizábamos ese tipo de conductas. Cuando ya empezamos a darnos cuenta que viene este rollo del narcisismo a partir del año 96, o sea, se tenía intuición de que era un trastorno, pero no será muy claro. Pero cuando ya se empiezan a hacer estudios detallados y se empiezan a dar cuenta que muchas de las circunstancias que estaban atravesando estas personas era razón de ese maltrato y de esa forma de implementar una educación, pues da lugar a muchas de las circunstancias que estamos ahora. Recuerden que el que fue víctima del maltrato será maltratador. El niño víctima del maltrato será maltratado porque normalizó esas circunstancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué veíamos? ¿Qué veíamos como consecuencias? Y hablemoslo, sobre todo en Latinoamérica, estaba esa parte de la falta de responsabilidad, ¿sí? Para asumir, y esto es lo que les estoy diciendo, es frente a lo que se vivía como jóvenes,
o como niños, había mucha falta de responsabilidad en el hogar, entonces se justificaba todas esas circunstancias. Y el niño después lo experimentaba, que ahora somos los adultos, o sea, el niño de hoy es el adulto del mañana, donde había falta de crítica, porque no se podía criticar, porque no había forma de hacer correcciones frente a una situación, porque los niños se callan, porque los niños no hablan, porque los niños no se inmutan, porque los niños no tienen valores, y eso era lo que se inculcaba en esa antigüedad, dando como resultado para este tiempo tipo de circunstancias donde padres, por ejemplo, abandonando a sus hijos sin la responsabilidad económica, sin la responsabilidad social o afectiva con ellos, justificando muchos de los comportamientos que fueron inculcados en su infancia, ¿sí? Se dieron, por ejemplo, conductas explotadoras sobre los hijos, donde se utilizaba al niño, y explotadora también no solo para que hiciera diferente tipo de oficios o cosas que no les correspondían, sino el niño no podía comer igual que su papá, ¿ok? Donde el niño no tenía derecho a un pedazo de carne, sino le daban solamente la harina, pero el que tenía que comer bien era su padre, ¿sí? Y estar 100% atento y prestando atención a la circunstancia a la que estaba expuesto, porque cuidado, el niño tenía espacios diferentes para desarrollarse, porque ese tipo de conductas no se podían permitir. Estoy hablando padre y madre, ¿no? Y lo que estamos hablando es o sea, lo que se hacía en la antigüedad, que ahora también se ve, pero de una manera más a ver, como más disimulada, porque ahorita ya hay mucho más control y veeduría sobre los niños frente a estas circunstancias, ¿sí? Explotados, los colocaban a trabajar. Todavía vemos ese tipo de conductas muchísimo en esta sociedad. Había algo que si era un hijo único, esas estatutas de conducto hacía que cambiaran los contextos socioculturales y eran muy fuertes, porque se pueden imaginar un hijo único enfrentando una situación de padres narcisistas, puede ser padre o madre, porque normalmente uno es codependiente y el otro es narcisista, ¿sí? Hacía que se potenciara factores como la violencia psicológica, que todos estos factores dan como resultado normalmente dentro de estos ambientes hijos también narcisistas, porque han roto su ser y su alma y actúan de la misma forma. Por eso les digo, la persona que recibe maltrato va a ser maltratadora cuando es chico, a menos de que tome conciencia, desarrolle algún tipo de capacidad de límites, de moralidad, pero normalmente se justifica dentro de estos ambientes familiares todas estas cosas, ¿sí? Entonces pensemos cómo es una madre o un padre narcisista. Hablemos de eso. Mucha gente, como es su papá o su mamá, no son capaces de cuestionarlo ni siquiera mentalmente, porque existe algo que se llama las lealtades ocultas. Entonces, no cuestionemos. Si se nos dificulta cuestionar a nuestra pareja, si es narcisista o no, y todo el tiempo estamos pensando que no lo es. Ahora nuestros padres, que le tenemos una lealtad, se llama lealtad oculta, no nos parece muy agradable la idea de cuestionarlos, pero hablemos, qué tal que alguno pueda identificarlo o se pueda identificar como un padre o una madre narcisista. Si es así, los felicito, vayan a terapia y empiecen su trabajo, porque la mejor manera de liberarse de estas ataduras y dárselas a otros, porque es que somos seres sociables, es reconocer que tenemos un problema y que tenemos que trabajar. ¿Okay? En mi caso, voy a hablarlo con libertad, he trabajado y lo trabajé fuertemente cuando entendí mi disonancia cognitiva y que no podía comprender qué era lo que me sucedía en la vida. Me di cuenta de que es que yo era un ser codependiente, ¿sí? Porque finalmente yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy rodeada de personas así? Y resulta que es que yo venía con un padre narcisista. Entonces, eso generó en mí, en vez de ser una narcisista, una codependiente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo se comporta un padre o una madre narcisista, ¿sí? Entendiendo que el narcisismo es un trastorno,
¿Mm? Y que tiene que ver con la paternidad o la maternidad, donde la responsabilidad de la crianza del ser y del amor es ilimitado, sobre todo en los primeros años. ¿Mm? Y entonces se convierte en un fenómeno psicológico porque pensamos que la forma en que nos aman es la forma correcta, porque finalmente nuestros padres son el vehículo hacia el mundo exterior. Nosotros todo lo vemos a través de ellos, lo comprendemos a través de ellos, lo identificamos a través de ellos, y cuando nos damos cuenta que esa es la forma de amar, nos sentimos lastimados en lo más profundo de nuestro ser sin comprender realmente cuál es un amor sano. ¿Sí? Pero empieza la duda: ¿por qué me trata así mi mamá? ¿Por qué me trata así mi papá? ¿Por qué se comporta de X o Y manera? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Discúlpenme que yo me estoy moviendo acá, pero es que yo tengo 3 gatos y estoy repleta de pelos. Entonces, hay muchísimas variables y diferencias frente a las respuestas de los hijos a una madre narcisista, ¿ok? Pero vamos a hablar de las características de una madre narcisista. La madre narcisista es falta de empatía. Como muchos narcisistas, que esa es su parte básica, no hay empatía. Y entonces, ¿tú cómo puedes manejar una maternidad sin empatía por tu hijo? Pues van a haber dificultades para entenderlo. No va a haber conexión. No le va a interesar ser parte de esa conexión. No va a comprender sus problemas, incluso no le van a interesar si tiene problemas o no, nunca se va a poner en su lugar, siempre va a estar en el punto de cuestionarle: ay, qué pereza, que a medida que vaya creciendo, ay, qué pereza ese chino, ay, qué pereza, ay, no, cállese, no quiero escucharlo, no me interesa, usted sí es bobo, ¿no? Llorando que porque se le rompió el lápiz, ay, qué bobada, levántese, no sea bobo. No digo más cosas porque en otros países esas palabras no son muy positivas. Pero entonces este es el tipo de lenguaje que utilizan los padres: levántese. A ver, si usted no se pone firme, le doy yo. Si usted no hay empatía, no les importa lo que esté sintiendo ese niño en ese momento, ¿sí? Y no se trata de ser malcriado. Acuérdense que si empezamos a tratar a los niños con el respeto que trataríamos a los adultos, otra sería la forma de desarrollarse estos seres en esta sociedad. No habría tantos problemas de bullying, no habrían tantos problemas de matoneo. Mucho del bullying y del matoneo es porque también reciben ese maltrato los niños en su casa y van a sacar esa energía y ese dolor en las escuelas con otras personas. No habrían tantos niños padeciendo de cutting, de bullying, de anorexia, de bulimia. Y es que hay algo que siempre el ser humano tiene que proyectar en su energía, y es enfocarlo hacia otra parte, su energía, su dolor. Entonces por eso dicen: si te sientes triste, escribe, llora, habla con alguien. Trata de sacar eso para que puedas trabajar esa situación. Entonces un niño donde piensa que todo lo que hacen sus padres es lo correcto, ¿cómo creen ustedes que se proyecta esa sensación? Es muy duro, es muy duro. Es muy duro que un padre o una madre no tenga empatía con sus hijos. Ese es el primer síntoma de la madre o el padre narcisista, ¿ok? Otra característica de estos padres es que se creen superiores. Se creen superiores a los niños y lo que hacen es ridiculizarlos. Les encanta ridiculizar a estas criaturas, ¿sí? Como se sienten mejores y se sienten mejores que sus propios hijos. Normalmente los padres lo que hacemos es proyectarnos en ellos, que también todo extremo es malo, pero creerte mejor que tu propio hijo, que todo lo que tu hijo hace está mal, avergonzarlo y no darle palabras de aprobación, que es un lenguaje del amor, es muy importante, ¿sí? El reconocer quién eres, cómo eres, que eres un ser maravilloso que está desarrollándose. No, estas personas ni siquiera perciben a sus hijos como extensiones propias, es decir, no les veo como su propia magia, sino que pienso que son seres de utilidad, que algunos ni siquiera son conscientes de que los tienen, que pereza la responsabilidad de tenerlos en mal momento,
Y si el ser humano fuera consciente de que no quiere hijos y que no los quiere traer al mundo, pues hágase responsable de que no los quiere. Está bien no traerlos si no les da la gana de traerlos, ¿sí? Pero no está bien detenerlos bajo la condición de que ay, ya lo tuve que presa. No, pues cuídese, protéjase, asuma responsabilidades propias, porque son propias, siempre es dejándole como a terceros esas responsabilidades. Pero como estos seres no comprenden muchas cosas, los narcisistas entonces siempre van a trabajar así, ¿no? Entonces, algunos el enfoque es que les enseñan a ser superiores a los demás. Hay muchos padres narcisistas que se sientan con sus hijos a decirles que son, como tú eres hijo mío, por eso eres inteligente. Miren que va el condicionante, ¿no? Tú eres hijo mío. Y no te dejes, no seas tonto. Como tú eres hijo mío, no puedes dejar que te maltraten, entonces pégales tú primero. ¿Sí? Todo el extremo es malo. Entonces, bueno, aquí podemos ver. Esas son unas características por encima, porque hay muchas cosas que si nosotros vamos viendo a detalle, es delicado, ¿no? El padre narcisista necesita admiración, así sea como padre. Padre y madre narcisista. Ay, por favor, qué buen papá es, qué buena mamá. Entonces les encanta demostrar. Uy, yo hago un gran sacrificio. Hago un gran sacrificio por mi hijo. Todo el mundo sabe que es un excelente padre o una excelente madre. Les encanta colocar, demostrar. Todo el tiempo es demostrar que ellos son muy buenos. Perdón. Entonces, a veces uno como que dice, ¿y esta cantidad de fotos de qué o qué? ¿Sí? ¿Por qué demuestran tanto que son tan buenos? Ay, lo mejor que me da la vida. Una serie de cosas ahí que todo en extremo uno dice, bueno, acá hay gato encerrado, porque acuérdense que nosotros siempre, a partir de la ausencia, es que somos demostrativos. ¿Ok? Miren, hilen más delgado siempre cuando vean que alguien exagera en cosas. Siempre que la gente exagera en cosas es porque hay ausencia. Entonces se creen muy buenos papás, entonces eso sí, demuestran a toda costa que son muy buenos papás. ¡Qué buena mamá! ¡Qué buen papá! Hace un tiempo me vi un stand-up comedy de una chica muy interesante y ella es comediante. Y resulta que esta mujer les decía que tenían que tomarse una foto para las redes sociales para su cumpleaños, ¿no? Entonces cogía el celular, y entonces empezó a gritar, ¡ay, muévanse, que rápido! Y empezó a ser maltratadora, ustedes no sirven para nada, yo no sé qué, y hacía eso en el stand-up comedy, ¿no? Y entonces, pero rápido, entonces la china le decía, ¡ay, pero es que yo tengo hambre, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Y la otra, ¡ay! Y ella, cállense, no quiero saber ustedes. Bueno, rápido para la foto, muévanse, si no les pego, yo no sé qué. Y hasta el marido ahí, bueno, vamos a la foto. Y cuando todos ahí en la mesa, y ya para la foto y toda la familia feliz, lo mejor que me han dado, y entonces, ¡chac! Y ella hacía esa parodia, demostrando realmente que nosotros, nuestras vidas son disfuncionales y que queremos aparentar lo que no tenemos. Siempre vivimos desde la ausencia y la carencia para demostrar que sí lo somos. Entonces, estos padrecitos hermosos que son maravillosos, hablo en ironía porque son gente que daña la psiquis de los seres humanos, se creen muy buenos, muy buen papá, muy buena mamá, les encanta aparentar, es que mi hijo es el mejor, yo estoy comprometido, es bastante particular. Entonces, bueno, ahí sí hilan delgado, uno va descubriéndolos, ¿ok? Siempre necesitan esa necesidad de admiración como padres, pero recuerden que ellos ven a la gente como un objeto, no ven a las personas con empatía. Es como un objeto, ¿ok? Porque ese objeto les va a brindar algo que ellos requieren, atención, admiración. Entonces, cuando no lo tienen, porque ya muchos descubren que son una persona narcisista, lo que hacen es utilizar a los hijos con manipulación, con unos juegos turbios. Tú no me quieres a mí, ¿por qué? Tú a mí no me quieres. Tú no eres atento conmigo. Si tú me quieres, y condiciona, ¿no? Si tú me quieres, vas a hacer esto. ¿Sí? Si tú me quieres, tal cosa. Por ejemplo, antes nos decían, a mí también me decían, tómate la sopa, entonces una cucharadita por la mamá, una cucharadita por la mamá, una cucharadita, y por la mamá no es por mí porque me tengo que alimentar. Pero entonces ahí le van metiendo a uno en la psiquis eso. Y a veces uno no es consciente de esa cantidad de cosas que uno dice. Uno habla mucha locura.
Y les hablo como si estuviéramos hablando en la sala de mi casa. Sí, de que uno habla cosas sin pensar. Y cuando estamos trabajando con niños, porque es un trabajo, somos cuidadores. O cuando ya reconocemos que nuestra madre así esté viejita, o nuestro padre así esté viejito, son seres narcisistas, no debemos alimentar ese dolor. Ahorita les voy a hablar desde mi experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué les encanta? Pues ellos a tratar a la gente como objetos. ¿Qué me puedes brindar? ¿Qué me puedes dar? ¿Cómo puedo sacar algo positivo de ti? ¿Sí? ¿Tienen relaciones superficiales? Nunca un papá narcisista se conecta. Nunca. No va a estar atento a qué le está diciendo. Le están contando cómo te fue en el colegio, ¿no? Por ser buen papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, me pasó tal cosa, y el papá está en otro cuento en el celular, o haciendo otra cosa, pero lo menos que pone atención o conectarse a sus hijos. Tú le preguntas a un papá narcisista, a una mamá narcisista, ¿cuál es el grupo favorito de tu hija? ¿Qué música le gusta? ¿Cómo se han sentido tus hijos en estos días? Ah, no, él está practicando deporte, yo lo llevo al deporte, yo le pago las estas. Ven, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál es el deporte que le fascina? Ah, pues es que yo no tengo clases de fútbol. Pero, ¿y cuáles son sus amigos de fútbol? ¿Cuál es el futbolista que más? Ni siquiera para eso se conectan. ¿Sí? No se conectan. Las mamás es igual, no se conectan. Nunca se conectan. Y siempre subestiman cualquier sensación que tengan a razón de ellos. ¡Ay, qué boba! Eso no le pare bolas. ¡Qué bobo! ¡Cállese! No. Sea fuerte, tenga carácter, no sea bobo, no sea tonto. Y todo el tiempo está tratando así, ¿no? Entonces, ¿cómo? Relaciones frías y distantes. Siempre son relaciones frías y distantes y siempre buscando ¿qué me das a cambio? Necesito atención. Tú no me quieres. Cuando son más adultos, que ya empieza un nivel de conciencia diferente en el adulto mayor, el papá y la mamá narcisista se vuelven más voluntariosos y más manipuladores porque como ya se crea la necesidad de atenderlos al 100 y pasar a otras circunstancias, buscan más esa atención de una manera manipuladora más fría, es más seco, y estoy hablando a nivel general. Ya no es de una manera de que tú no me quieres o no es directa, sino como estoy solo, nadie se preocupa por mí, como ya no le sirvo a nadie, y empiezan esos juegos así bastante fuertes, pero finalmente nosotros tenemos una lealtad hacia nuestros padres y es la parte emocional, y es que sentimos que a ellos les debemos como nuestra existencia. Ellos estuvieron pendientes de nosotros, nos generaron cualquier tipo de bienestar, la educación, etcétera. Entonces esa lealtad hace que nosotros les merezcamos respeto. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa parte como seres humanos? ¿Cómo lidiar con un padre o una madre narcisista? ¿Sí? Existen varios especialistas dentro de las líneas del narcisismo que nos han dado unos consejos para poder relacionarnos con estos padres narcisistas, ¿sí? Y son una serie de aspectos que debemos tener en cuenta porque finalmente son nuestros padres. No podemos tomar la decisión de decir contacto cero porque es mi papá o mi mamá y yo finalmente les debo algún tipo de lealtad para con ellos. Entonces, ese tipo de lealtad es reconocer que hay un problema y que ese problema es de esa persona, no es mía. O sea, la carencia de afecto que siempre están ellos buscando y necesitando de otros es de ese ser, no me corresponde. Voy a ponerles un ejemplo. A ver, no puedo sentirme culpable si mi padre o mi madre están tristes, sino más bien demostrarles ese afecto. Yo estoy aquí contigo, yo te quiero cuidar. Es que usted es mal, es que usted... No, papá, acá estoy, o mamá, aquí estoy para poder apoyarte, pero no dejarte involucrar en todas esas palabras que pueden llegar a lastimarte porque ya vienen en tu corazón y en tu psiquis, ¿sí? Entonces, entender que debemos ser leales para con nuestros padres, ¿sí? Pero sin involucrarnos emocionalmente en su dolor. Los procesos son individuales, tú no puedes salvar a nadie. A nadie, ni a tu mejor amigo, ni a tu mejor amiga, ni a tu papá, ni a tu mamá. Sus procesos son individuales, ¿sí? La otra es que no debes criticarle, tú no debes sacarle nada en cara a tu papá o a tu mamá frente a una posición que ya te diste cuenta que ellos eran narcisistas.
¿Por qué? Ni siquiera competir con ellos. Porque hay una condición de conciencia que es carente de recursos para reconocer esos errores o esos problemas o ese trastorno que están atravesando. Entonces yo no puedo entrar en una discusión, es que tú eres narcisista y es que tú no me quisiste bien y es que tú tienes un trastorno y ven y te lo trato. No, ni lo critiques, ni compitas con ellos, porque finalmente, yo insisto, esa es mi forma de ver las cosas y como también lo ven muchos especialistas, la historia de ellos es diferente a la mía, ¿sí? Yo tengo un proceso por el que vine a este planeta a trabajar, que poco a poco lo voy descubriendo, sí, que nosotros vamos atravesando procesos que se llaman ese camino del despertar de conciencia, ¿sí? Pero es individual, no es en equipo. Entonces yo no soy quien para venir a juzgar, ni a criticar, ni a competir con ese ser que mal que bien me mantuvo en vida mucho tiempo. Tampoco puedes esperar que ellos compartan tus alegrías y tus méritos. Eso no va a ocurrir nunca, nunca. Lo va a hacer, se pueden sentir felices de tus méritos, pero para hacerlos demostrar a los demás y van a gloriarse de ellos. Es que mi hija tiene estudios y de tal parte, de tal universidad, se ganó tal premio, ha sido la mejor en natación, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo hacen es para vanagloriarse y aumentar su ego, pero no es porque realmente sientan satisfacción, porque ni siquiera solos son capaces de decírnosla. Entonces tú no puedes ir a decirle, mira, yo sí hice lo que tú no hiciste. No está bien. Para con nuestros padres es una lealtad diferente dentro del narcisismo, ¿sí? Normalmente el hijo de narcisista crea sobreempatía o codependencia porque es carente de amor, de atención, etcétera, igual que ellos, ¿no? Pero entonces todos son extremos. Entonces, el hecho de que yo sea empática o sobreempática, ¿sí? O aduladora, no va a cambiar la sensación que tenga ese padre o esa madre por mí. Suena muy doloroso y suena muy triste para quienes hemos atravesado este proceso, pero no va a cambiar la situación. Por más de que tú hagas un gran esfuerzo, de que te reconozca tu padre o tu madre, es narcisista. No va a reconocerte ese trabajo, no lo va a hacer, nunca va a ocurrir, ¿sí? No va a ayudar que tú seas sobreempático a mejorar tu relación con ellos, no va a ocurrir, ¿sí? Por más que te esfuerces, eso no va a ocurrir nunca. A menos de que esa persona realmente sea consciente, ese ser, pero mientras más adulto es, va tomando un poco más de conciencia, pero no de su narcisismo, sino más bien de su victimización y de cómo no he recibido en la vida todo lo que merecía. Entonces empiezan unos choques ahí súper tenaces mentales que tienen que procesar ellos, porque el choque no tiene por qué ir conmigo. Ese proceso es de mi papá o de mi mamá, pero no me corresponde. Yo tengo otro proceso que manejar si soy sobreempático, si soy codependiente o si no tengo ningún tipo de trastorno. No tengo que involucrarme, no lo voy a convencer, no va a quererme más mi papá, ni va a quererme menos, no, nada va que hacer con un padre o una madre narcisista. Apague y vámonos, ¿sí? Tampoco van a esperar, no esperes como hijo una respuesta positiva frente a esos presentes de cariño o de afecto que puedan hacerlo, ¿sí? O una manifestación de amor. Por más de que lo quieras demostrar, quiero hacer una comida especial para brindarle a mi papá, puedes decir está rica y ya, pero no esperes que cambie su posición hacia ti. O sea, por más de que te esfuerces aquí, no hay como una respuesta y tampoco hay restitución ni restauración de una relación que no existió. El padre o la madre narcisista no va a cambiar. Normalmente los psicólogos y los psiquiatras, dentro de esos grandes estudios que han habido a través de la historia, que podemos testificar que son ciertos, no se ha podido cambiar ese pensamiento porque no hay el nivel de conciencia para que las personas comprendan
que se encuentran en una situación donde lastiman a otros. No lo hay, ¿ok? Entonces también debemos entender que nunca nuestro padre o nuestra madre va a reconocer que se ha portado mal con nosotros, ¿sí? Que ha habido carencia de afecto, de algún lenguaje de amor o palabras de aprobación. O miren, yo conozco una madre narcisista que le encantaba como atender muchísimo a las compañeritas de su hija y a las amigas, y las atendía con muchos detalles, daba hasta obsequios, servía unos alimentos increíbles. Y yo me daba cuenta que no lo hacía más por el bienestar de su hija, sino para que se dieran cuenta que era una gran ama de casa. ¿Sí? Entonces, eso se esmeraba. ¿Y qué opinas de lo que te serví? No le preguntaba ni a la hija. No. Y cuando se iba, ¿viste todo lo que hice por ti? ¿Viste lo que hice por ti? Reconóceme. Uy, no me reconocen. Y yo todo lo que hago por los demás. Ojo, hay que diferenciar muy bien la codependencia, madre codependiente y madre narcisista. Padre codependiente, padre narcisista. En los hombres es más fácil de captar estas situaciones que en las mujeres. Es mucho más fácil. Nosotros podemos percibir muy rápido un hombre codependiente. Muy rápido. ¿Sí? Y muy rápido una mujer narcisista. Muy rápido. Pero no es tan fácil percibir una mujer codependiente, y no es tan fácil percibir a un hombre narcisista. ¿Se dan cuenta que tiene que ver un poco con esa dualidad hombre-mujer? Bueno. O si hay energía masculina, así sea una mujer, una energía muy masculina o una energía muy femenina, así sea hombre-mujer, se puede percibir. Es más fácil porque va de la mano con esa dualidad, ¿ok? Entonces, recordemos que nuestros padres, recordemos que todas las personas que manejan el trastorno narcisista son súper débiles ante la crítica y nunca van a reconocer sus errores, sino esto va a ser una bomba explosiva. Es decir, que tú te sientes con un padre narcisista a conversar de una situación que le va a dar en el punto, es una bomba atómica. Voy a darles mi experiencia. Mi padre es narcisista, es súper narcisista. Y mi madre falleció. Entonces hace un tiempo yo le decía, bueno papá, y yo alguna vez quisiera saber tú por qué te comportaste así con mi madre, si ella fue como tan incondicional. Yo en ese tiempo no tenía conocimiento de todo eso. Y ¿sabes qué me contestaba? De una vez me dijo, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. No me estés cuestionando porque tú no eres nadie para preguntarme sobre esta relación. Vamos a poner el ejemplo. Mi padre no quería hablar del punto. Él perfectamente me puede decir, hija, esto realmente no me agrada, me siento triste o me siento mal. Entonces, en otra ocasión podemos hablar de esto y te aclaro o te comento. No, eso fue una bomba atómica. ¿Para qué le pregunto? ¿Para qué le cuestiono si yo ya sé que nunca va a admitir sus errores como narcisista, ¿sí? Que nunca va a corregir su conducta y que el hecho de que sea narcisista hace que sea súper sensible a la crítica, ¿ok? Bueno, y voy a darles el resumen así rápido y hablarles rápido cuáles son las consecuencias como hijos de padres narcisistas, ¿ok? Que hay que trabajar. Entonces, hay que estar pilas para reconocer si nosotros estamos cayendo en estas circunstancias o si nuestros hijos pueden caer en esas circunstancias. ¿Qué pasa? Evitan el contacto emocional. ¿Por qué? Porque van a ser siempre vulnerables a que los lastimen. Un hijo o una hija de padres narcisistas va a evitar el contacto emocional. Otro punto, va a tener dificultades para expresar sus emociones. Ay, perdónenme, pero es que acá hay pelos. Va a tener dificultades para expresar sus emociones. Muy difícil, ¿ok? Y también para entender la de los demás, porque lo que les digo, o puede terminar siendo codependiente o puede terminar siendo narcisista, porque repetimos patrones y viene desde una disfuncionalidad. Entonces siempre van a estar cojeando, ¿ok? Se comportan mucho como si la gente no les importara.
Yo conozco una niña muy pequeñita que no le importa nada y pasa por encima de los demás. Y la mayoría de hogares son disfuncionales, ¿sí? Pero nosotros tenemos algo que es maravilloso y es la herramienta del diálogo. Siempre abierto, siempre con tranquilidad, desde el amor. No, hay niños que desde pequeños se les empieza a ver esa parte así como, acá está ya fuerte la cuestión. Siempre van a demostrar carencias afectivas. Son niños que no son empáticos. Entonces, y cuando hay violencia en casas, son los que hacen bullying y matoneo. Estos niños, hijos de estos padres, son los que van y lastiman a otros en las escuelas. Les roban sus onces, maltratan, golpean. Fijo. Eso es una ley. Es una ley. Y hablen con terapeutas, hablen con psicólogos o con psiquiatra. Niño que haga bullying, niño que haga matoneo, hijo de narcisista. Imagínense eso. Normalmente esta gente no busca consuelo o apoyo ante situaciones dolorosas, sino que se sienten capaces de manejarlo o incapaces de manejarlo, se retraen y hay mucha depresión. Y hay mucha depresión. Y van a mostrar en exceso que tienen autonomía y dominio propio. Yo soy una persona muy controlada, soy una persona que me porto bien. Entonces hay que entender un poco que nosotros como hijos o como padres damos extensión a lo que somos nosotros porque nos proyectamos a través de ellos. Y como hijos son la extensión, y como hijos somos extensión de nuestros padres. Entonces, ¿qué hemos recibido? ¿Ok? Eso quería compartirles esta noche. Nos volvemos a ver el lunes, porque el sábado y domingo vamos a descansar de estas charlitas. Y que descansen. Gracias por conectarse y que tengan dulces sueños. Feliz fin de semana, disfrútenlo mucho y nos vemos el lunes. Dios mediante. Gracias.